Y hoy quiero decirte que yo creo en milagros porque creo en Dios. Y como yo creo en Dios, suceden milagros asombrosos. Y también sucederán en ti cuando decidas creer de todo corazón. Hoy quiero contarte de cómo el Espíritu Santo puede transformar tu vida de una forma sobrenatural, si tan solo se lo permites. Hace unos días atrás, hablaba con un hombre joven de cómo Dios lo había transformado cuando él creyó, cuando él verdaderamente se convirtió y recibió al Espíritu Santo en su vida. Un hombre que durante años había estado lleno de amargura, de odio, de dolor, de pensamientos de muerte y de tristeza. Pero de pronto el Espíritu Santo llega a su vida y lo transforma. Todo este dolor había venido a su vida por muchas cosas. Y entre esas cosas, el divorcio de sus padres. Él no podía creer cómo su hogar perfecto, cómo aparentemente ese padre que amaba a su madre y amaba a sus hijos, de repente ese hogar es fraccionado. Se separan y se divorcian. Y estos niños que tenían un hogar hermoso y feliz, un hogar precioso, de repente estos niños estaban solos, viajando de un lado a otro, pasando por muchos trabajos. Ya no pudieron seguir yendo a la escuela, siendo él un niño en ese momento de 11 años. Y desde ese momento comenzó a trabajar para ganarse la vida. Descuidado. Y todo esto lo llenó de amargura y dolor, de angustia, de resentimiento contra la vida, de resentimiento contra el Señor, porque él no podía entender cómo de la nada había surgido la desgracia, pues él era lo bastante inocente hasta ese momento para entender que los adultos tienen problemas, para entender que sus padres tenían problemas graves. Pero él no los veía venir. Y yo pienso tanto, muchas veces, en esos niños que al igual que este hombre, ellos no se dan cuenta de las situaciones difíciles de sus padres y un día de repente tienen que atravesar por ese divorcio de sus padres y no tienen forma de enfrentarlo, y es por eso que muchos niños caen en los vicios, en el alcoholismo, en la delincuencia. Y este niño, por aquel entonces que comenzó a trabajar, también conoció el alcoholismo. Y desde muy chico comenzó a beber alcohol, a ir de fiesta en fiesta. Y cuando despertaba de esa situación, seguía con el dolor, seguía con la angustia, seguía con la amargura. Pero a la edad de 16 años, una mujer llegó a su casa
y les presentó el Evangelio a los que estaban allí. Y él, en medio de su nerviosismo, sabía que Dios estaba hablando a su corazón, pero decidió que ese no era el momento para entregarle su corazón a Cristo. Pero mira cómo es la fidelidad del Señor. Yo quiero hablarle a esa persona que durante años le ha predicado a ese familiar, a ese hijo, a ese esposo, a ese vecino, a ese joven que está en la calle, a esa persona que quizás Dios ha puesto en tu corazón y has sentido una carga profunda por él y por ella. Ellos siguieron predicándole durante alrededor de 2 años. Y después de 2 años, él aceptó al Señor en su corazón. Y él comenzó a tener tiempos de oración muy profundos con el Señor. Pero no conocía absolutamente nada, no sabía nada del Espíritu. Pero la Biblia dice en segunda carta a los Corintios, el capítulo 5 y el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Bien, este joven en ese momento comenzó a buscar la presencia de Dios en su pequeño cuarto, a orar de madrugada, a orar en las noches, a orar en las tardes, a buscar la presencia de Dios con desesperación, olvidándose incluso de que tenía que comer, olvidándose incluso que tenía que dormir, y buscando al Señor con todo su corazón. Y ya sabe lo que dice el Señor: el que busca encuentra, porque todo aquel que llama se le abrirá la puerta. Aquel que busca encontrará, el que pide recibirá. Es un principio. Si tú buscas al Señor de todo corazón, lo encontrarás, dice en el libro de Deuteronomios. Bien, este joven estaba buscando al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Su corazón ardía como el fuego. Y comenzaron a suceder cosas en ese pequeño cuarto. Él de repente comenzó a sentir que su cuerpo perdía fuerzas. Y no sabía por qué, era un joven bastante vigoroso. Él de repente comenzó a sentir cómo sus labios trataban de pronunciar palabras que él no conocía. Verás, él no conocía nada acerca del Espíritu Santo, nadie le había enseñado. De repente él sentía que sus ojos se llenaban de peso, sus párpados caían, y en ese momento comenzaba a tener visiones. Y él se asustaba, su cuerpo comenzaba a temblar. Él no conocía al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo había comenzado a tocarlo. El Espíritu de Dios había comenzado a transformar su vida. Y verás, todo aquello que había en él, la amargura, el resentimiento, el odio, el dolor, todo eso de repente había desaparecido.
Ya no había lugar en su corazón para esos sentimientos. Pues la palabra del Señor dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, que Él cambia nuestro lamento en baile y nos viste de alegría. La misión de Jesús cuando vino a esta tierra, Él lo declaró cuando empezó su ministerio y Él empezó a predicar. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. Ese fue el trabajo de Jesús cuando vino a la tierra. No solamente era redimir al ser humano de sus pecados, pero era traer libertad sobre el ser humano, traer sanidad sobre el ser humano, cambiar la amargura, el dolor, el lamento por alegría. Y cuando Jesús se fue, Él dijo: yo no los dejaré huérfanos, yo enviaré a otro consolador. Es decir, Jesús estaba diciendo: vendrá otro en mi nombre que me reemplazará, pero seguirá con la obra que yo empecé en ustedes. Yo no los dejaré huérfanos, dijo Jesús. Y el Espíritu Santo viene a ampararnos, y como estaba sobre Jesús, está sobre nosotros y ha venido a libertar, ha venido a romper esas ataduras y cadenas, a abrir las puertas de la cárcel. Y eso estaba sucediendo con este joven. Pero él no entendía absolutamente nada. Pero un día fue invitado a la iglesia. Ya había aceptado al Señor. Había estado en algunas reuniones, pero nunca había estado en un culto. No había estado en un lugar de adoración con otros cristianos. Bueno, él fue invitado a esa reunión en la iglesia. Y estaban adorando y alabando al Señor, cantándole a Dios con todo su corazón. Y él sencillamente repitió unas palabras, y yo quiero que tú las repitas hoy, porque si Él lo hizo con él, lo hará contigo. Él le dijo al Señor: tú quieres y yo quiero. Palabras sencillas, palabras sinceras, palabras para nada complicadas. Él le dijo al Señor: tú quieres y yo quiero. Y mientras estaban adorando al Señor, cantándole que Él es el Rey Todopoderoso y el dueño de toda la creación, mientras cantaban esa adoración al Señor, Él repetía: tú quieres y yo quiero. Y de repente cayó sobre él como un rayo, al cual no podía resistir, y él voló literalmente por encima de las sillas y cayó unos metros atrás, y todas las sillas que estaban allí alrededor volaron de repente, cayeron alrededor. Y esa iglesia que durante años había estado dormida, comenzó a ver a este joven allí, temblando en el piso. El poder del Espíritu Santo había descendido con tanta fuerza sobre él que su cuerpo no pudo resistir y cayó varios metros atrás. Y cuando él intentó hablar, gritó en alabanzas al Rey,
pero no lo hizo en un idioma que entendieran los que estaban alrededor. Él comenzó a hablar en otras lenguas llenas de poder, llenas de gloria, llenas de unción. Y esa iglesia que durante años había estado dormida, que durante años nunca había visto a una persona bautizada por el Espíritu, no conocían el mover del Espíritu. Esa iglesia de repente entró en un avivamiento. Este joven, para ese entonces, hoy un hombre, pero en ese momento este joven, sin conocer nada del Espíritu, comenzó a orar por otros jóvenes, y esos jóvenes eran llenos del Espíritu, caían bajo el poder de Dios y hablaban en lenguas. Este joven comenzó a predicar la palabra de Dios y el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban allí. Y aquel que un día había cargado con odio, con dolor, con resentimiento, con la humillación, ahora se había convertido en un canal del Espíritu Santo para bendecir a otros. ¿Sabes una cosa? Yo no sé lo que tú estés viviendo. Lo que yo sé es que Dios quiere utilizar a gente sencilla, gente del común. Este hombre no había estudiado en la escuela, no había terminado la escuela primaria. Este joven en aquel momento no había ido a ningún seminario teológico. No conocía nada acerca del Espíritu Santo, pero decidió buscarlo con todo su corazón. Y eso es lo único que necesita el Señor con tu vida. Por supuesto que no te estoy diciendo que no estudies y no te prepares. Y si tienes la oportunidad de ir a un instituto bíblico, hazlo. Si tienes la oportunidad de estudiar en la mejor universidad, hazlo. Pero lo que Dios está buscando es un corazón sediento, un corazón que tenga hambre, un corazón que tenga sed, porque el Señor dijo que los que tuvieran sed serían saciados. Él se paró en el último día de la fiesta, dice en Juan 7:37, y gritó: si alguien tiene sed, venga a mí, beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y Dios está buscando personas que le digan: aquí estoy. Él está buscando a personas que le digan: yo quiero servirte, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. A Él no le importa si tú quizás no tienes ninguna educación o ningún recurso. Y puede que en este momento alguien me está escuchando y dice: yo no sé hablar, no puedo hablar. Él se vale de todos. Él se vale de aquel que esté dispuesto. Y si hoy estás viviendo en dolor, en amargura, en angustia, esta palabra es para ti. Porque Dios no solamente quiere quitar el dolor y la amargura, pero Él quiere utilizar tu vida para bendecir a otros, a tu propia casa, a tus hijos, si eres padre o madre, a tus hermanos, a tus amigos, a cada persona que esté alrededor de ti. Él quiere bendecirla. Él quiere que literalmente fluyan ríos de agua viva
de tu interior y que tú seas una fuente de bendición para otros. Él te llamó. Él quiere obrar en tu vida. No debes preocuparte por lo que hoy no puedes ofrecerle, porque lo único que Él está pidiendo de ti es tu corazón. Recuerda lo que dice el libro de Proverbios: Hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es todo lo que necesita el Señor, un corazón dispuesto, un corazón que le diga: aquí estoy. No sé si escuchaste la historia de aquella tremenda mujer de Dios, aquella misionera que fue a la China, Gladys Aylward, esa mujer tan preciosa y poderosa del Señor, que hasta hicieron una película sobre su vida. Pero ella también escribió un libro y ella lo tituló La pequeña mujer de Dios. Qué hermoso título. Yo hubiera escogido el mismo título, y no porque ella fuera muy pequeñita, no. Es porque Dios está esperando que alguien que ha sido menospreciado, alguien del cual se han burlado, alguien al que le han hablado despectivamente, aquel que señalaron y dijeron: ese nunca hará nada, no servirá para nada. Dios está esperando que esa persona le diga: Señor, aquí estoy, con todas mis debilidades, pero yo quiero servirte. Como dijo este hombre del que hablamos hoy: tú quieres y yo quiero. Tú quieres y yo quiero. Y esta mujer preciosa solía decir en sus predicaciones que quizás Dios había llamado a alguien, quizás llamó a un hombre para que fuera a la China y cumpliera esa misión de predicarle a esas personas a las que ella le predicó. Pero quizás ese hombre dijo no. Quizás debió ser un doctor, quizás debió ser un ingeniero, quizás un profesor o un médico. ¿Sabías que ella fue a la escuela misionera de Hudson Taylor y la rechazaron? Y le dijeron que ya estaba muy grande para aprender chino y que quizás ella no servía para eso, que se dedicara a otra cosa. Y ella fue y se empleó en la casa de alguien y trabajó durante años para ella misma pagarse su boleto, porque ella sabía que Dios la había llamado. Y ella fue a la China y ganó a miles de almas para el Señor. Eso fue antes de que China se tornara comunista. Y finalmente, cuando la guerra estalló en China, ella tuvo que caminar por días y semanas con más de 200 niños para salvarlos. Y es una de las hazañas más grandes que jamás alguien haya hecho, porque estamos hablando de un país en guerra. Estamos hablando que la única adulta era ella. Y estamos hablando de una mujer que tuvo que orar frente a un río gigante como Moisés. Y esto es algo maravilloso, porque ella, contando esta historia, decía cuando estaba frente a ese río que ya había perdido toda esperanza, que había perdido el control de su fe y solo
creía que venía la muerte para ella y para esos 200 niños que le decían madre, porque literalmente ya los había adoptado. La historia es muy larga, pero tú puedes buscarla y llenarte de fe a través de esa historia maravillosa. Y ella estaba allí frente a ese río, y una niña se acercó y le dijo: ¿por qué no oras como Moisés para que este río se abra y podamos pasar? Y ella llorando decía, porque su fe había acabado en ese momento. Verás, llevaba muchos días caminando en medio del sol, en medio de la angustia, sin comer, con esos niños. ¡Qué tribulación más grande! Ella dijo: yo no soy Moisés y ustedes no son Israel. Y esta niña la miró y le dijo: es cierto, tú no eres Moisés y nosotros no somos Israel, pero ese Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que puede contestar nuestra oración. El mismo Dios de los israelitas es el mismo Dios nuestro. Esto hizo que esta mujer saltara de fe y en medio de lágrimas oró al Señor. Buscó el rostro de Dios, clamando por esos niños, clamando por ella. Y de repente, de la nada, aparecieron unos soldados que eran amigos y vieron la situación que estaba pasando esta mujer y sus niños, y consiguieron un barco y la trasladaron a la otra orilla, y finalmente ella llegó a la aldea donde puso a salvo a todos sus niños. Esta mujer era pequeña de estatura, medía alrededor de 1,50, no tenía ningún título. No fue aceptada por ninguna escuela de misioneros, no tenía ayuda de absolutamente ninguna iglesia y de ningún gobierno, pero levantó orfanatos, adoptó cientos de niños, salvó cientos de vidas y predicó a miles de almas allí en China. Esta mujer que tituló al libro autobiográfico La pequeña mujer de Dios. Yo no sé qué estás viviendo, no sé por lo que estás pasando, pero lo que yo sé es que el mismo Dios de Israel que abrió las aguas del Mar Rojo ante Moisés y ese pueblo que iba a ser destruido por los egipcios, ese es el mismo Dios que tú y yo tenemos. El mismo Dios de Gladys Aylward. Y es el mismo Dios que te responderá. Si tus imposibilidades son más grandes que tu fuerza, si tus errores hablan más que tus virtudes, si tus equivocaciones son mucho más evidentes que tus aciertos, entonces el único camino que tienes es buscar a Dios y Él no te decepcionará. Si hoy decides buscar a Dios con todo tu corazón y le dices: Señor, aquí estoy, te necesito que el Espíritu Santo transforme mi vida y haga conmigo lo que tenga que hacer. La respuesta del Dios Todopoderoso, y lo creo con cada átomo de mi ser, es que vendrá sobre ti, te transformará tu vida personal, transformará tu entorno y
toda tu familia, transformará todo lo que hay en tu casa. El Espíritu vendrá con poder sobre ti, te cubrirá y la gloria del Señor resplandecerá alrededor tuyo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.